Así es, amigas y amigos, hoy vamos a hablar de este tema tan importante que muy a menudo descuidamos mucho en nuestras producciones audiovisuales. Y es que el audiovisual no solo comprende imágenes visuales, sino también imágenes sonoras. Y cuando estoy hablando de imágenes sonoras, me refiero precisamente a que el sonido no solo es un transmisor de información a partir del texto, sino también de la manera en que se dice ese texto o de otros sonidos que pueden generar otro tipo de efectos en la narración. Por lo tanto, si nosotros sabemos cómo usar las distintas posibilidades que nos brinda el sonido en el audiovisual, podemos crear efectos narrativos mucho más interesantes y crear una narración mucho más impactante para nuestro espectador. Veremos entonces algunos elementos fundamentales en el tema del sonido para audiovisual. Es importante para arrancar comprender el concepto de lo diegético y lo extradiegético para poder comprender todo lo que vamos a ver después. Cuando hablemos de los elementos diegéticos, estamos hablando de todos aquellos elementos que pertenecen al universo narrativo, que se dan en el lugar y el momento de las escenas que estamos filmando. Mientras que cuando hablamos de elementos extradiegéticos, estamos hablando de elementos que no pertenecen a ese aquí y ahora de la escena, sino que nosotros lo ponemos en la postproducción para generar ciertos efectos narrativos. De lo primero que vamos a hablar es de la voz en el audiovisual, que se divide en tres grandes elementos. Por un lado, los diálogos, que en el documental serían equivalentes a las entrevistas, la voz en off y la voice over. Los diálogos son todos aquellos textos que ya sean nuestros personajes de ficción o las personas que estamos entrevistando en un documental dicen con el fin de transmitir información. Oiga, sus videos son muy feos. ¿Y qué le importa a usted? Pero estos diálogos es importante entenderlos no solo como transmisores de información, sino también como imágenes sonoras. Es decir, un diálogo no necesariamente está expresando lo que está diciendo de forma literal, sino que en la forma de ser entonado o el contexto en el que se da puede implicar otro tipo de subtextos. Estos diálogos de los personajes además podemos encontrarlos en medio de la escena y dentro de la pantalla, pero también podemos encontrar estos diálogos fuera de la pantalla. A este tipo de diálogos que podemos escuchar, pero que no vemos el personaje o la persona que los está diciendo, lo llamamos voz en off. ¡Se acabó el café! Por otro lado tenemos la voz over. Y este tipo de voz se suele confundir con la voz en off, pero cuando hablamos de la voz over estamos hablando, por ejemplo, de la voz de un narrador que no está dentro de la escena o dentro del universo diegético de la narración, o estamos hablando, por ejemplo, de pensamientos del personaje. En ese momento, a Fu se le olvidó el diálogo y tuvo que repasar el guión. El segundo elemento clave en el sonido para audiovisual tiene que ver con los efectos sonoros. Y estos efectos sonoros pueden ser diegéticos o extradiegéticos, es decir, igual que lo veíamos con la voz, pueden estar dentro del universo narrativo, dentro de la escena que estamos viendo, o puede ser sonidos que ponemos en la postproducción y que no pertenecen propiamente a la escena que estamos presenciando. En ese sentido, los sonidos diegéticos pueden ser, por ejemplo, los pasos de un personaje, el cerrar de una puerta o todos aquellos sonidos que se producen en la escena que estamos viendo. Y los sonidos extradiegéticos tienen que ver con aquellos efectos sonoros que ponemos en la postproducción que no pertenecen a la escena y que están destinados, por ejemplo, a transmitir emociones o generar ideas en nuestro espectador. El tercer elemento fundamental en el sonido para audiovisual tiene que ver con la música, o también lo que solemos conocer como la banda sonora. La música, al igual que los otros elementos que hemos visto, puede ser diegética o extradiegética. Cuando hablamos de la música diegética o accidental, estamos hablando de ese tipo de música que pertenece a la escena. Por ejemplo, si en la escena que estamos filmando hay una radio que está encendida y ahí se está escuchando una canción, esa canción pertenece a esa escena que estamos mostrando y por lo tanto decimos que es música diegética o accidental.
Por otro lado, la música extradiegética o música incidental es la música que nosotros ponemos en la postproducción. Es música que no pertenece a la escena y que la utilizamos sobre todo para reforzar o generar emociones o también generar ideas respecto a lo que está viendo el espectador. Cuando aprendí a hacer cine, hice una película. Cuando la vieron en el teatro, dijeron que estaba muy chula. Claro, chula. Un bonus muy importante del que tenemos que hablar tiene que ver con el silencio. Cuando hablamos del sonido, no solo hablamos de los sonidos propiamente que se escuchan, sino también de la ausencia de sonido. Si bien en la vida real no existe el silencio absoluto, a no ser que estemos en el espacio, en el audiovisual podemos trabajar de distintos modos con el silencio para generar ciertas ideas o sensaciones en nuestro espectador. El silencio absoluto, cuando le quitamos todo tipo de sonidos a nuestra escena, nos permite generar cierta idea de irrealidad de lo que estamos viendo y reforzar ciertas emociones dependiendo de la escena que estemos contando. Pero también cuando tenemos momentos de silencio que no es absoluto, pero que nos permite quitar, por ejemplo, los diálogos, la música o efectos sonoros y escuchamos lo que llamamos el sonido ambiente, ese tipo de sonido también se puede usar de forma narrativa. Puesto que el silencio muchas veces no es la ausencia de sonido, sino una oportunidad de escuchar mucho más cosas que normalmente pasan desapercibidas. Y bien, con esto terminamos nuestro video sobre el sonido para el audiovisual. Espero que les haya gustado mucho. Nos veremos en próximos videos para hablar de temas de postproducción, donde ya empezaremos a ver cómo se puede ensamblar todo aquello que grabamos, ya sea en ficción o en documental.